Roy, me comentabas ahorita, ¿qué fue lo que detonó la quiebra en los bancos de Estados Unidos? Bueno, a ver, Silicon Valley Bank quiebra por falta de liquidez. O sea, los retiros que sus cuentavientes le hacen no era suficiente con la lana que ellos tenían líquida. Entonces, para entender la quiebra de un banco hay que entender, o de este banco en particular hay que entender tres cosas. Una, cómo funciona un banco. Dos, quiénes son los clientes o quiénes eran. Bueno, todavía son, Bueno, están en pues, quiebra, pero todavía son pueden clientes volver. de ese banco en particular. Y luego también hay que entender qué es lo que hace el Banco Central de cada país para contener la inflación. Okay. Inflación que obviamente viene de la recesión post pandemia y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona un banco? Lo que hace un banco es que agarra todos los depósitos de la gente que le confía sus ahorros, como tú o como yo, ¿no? Yo deposito 10,000 pesos en un banco y el banco pues no los guarda, no los tiene ahí guardaditos, los invierte. Los invierte muchas veces en bonos del gobierno o los invierte en prestándole a otras personas para tarjetas de crédito. Entonces, así funciona el banco, no retiene el dinero, lo invierte y obviamente si el banco recibe, por ejemplo, un 8% anual de la lana que invierte, el banco le ofrece un 3 o un 4 a sus clientes, ¿no? Cuando invierten en documentos bancarios. Entonces, eso es lo que hace un banco y ahí pues, no hay nada de malo, todo el mundo lo hace, todos los bancos lo hacen. Ahora, el Silicon Valley Bank fue muy famoso hace 2, 3 años porque todos sus clientes más importantes eran startups. Justamente se creó el Silicon Valley Bank para atender las necesidades de las startups en Silicon Valley. De ahí surgen la mayor cantidad de startups por año, por mes, ¿no? Al día sale Que por una. cierto hay que recalcar que es el banco número 16 más grande de Estados Unidos. O sea, no es cualquier cosa, es un banco bastante grande. Es una quiebra sistemática, le llaman los gringos. Los gringos le llaman que es el too big to fail, o sea, demasiado grande para quebrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este banco? Pues tenía la lana de muchas startups y tenía mucha lana de muchas startups que recién habían levantado capital a través de fondos de inversión y a través de inversionistas. Entonces tenía mucha lana de muchas startups. Lo pusieron ahí para guardar su dinero las startups. Las startups, para claro. generar un interés, ¿no? Y para tenerlo guardado en caso de que tuvieran que necesitar operar, ¿no? Entonces, ¿qué hace Silicon Valley Bank? Pues obviamente invierte en los bonos gubernamentales. Cuando las tasas o los bonos estaban muy baratos o tenían un valor bueno para invertir en ellos. Estamos hablando de hace 3 años. Exacto, hace 3 años. Entonces viene pandemia, viene recesión, ¿y qué pasa con eso? Pues que lo que ellos invirtieron ahora vale menos, ¿ok? Entonces, si eso lo conjugas con que las startups y el boom de invertir en tecnología y en innovación también se acabó un poco, ya no se levantaba tanta lana en inversión de tecnología e innovación, casi todas las startups son de eso, son de tecnología, de innovación, de desarrollo. Entonces, ¿qué tienen que hacer las startups? Recurrir a su cash, recurrir a su liquidez. ¿Y en dónde está su liquidez? En el banco. Entonces empiezan a retirar lana del banco. ¿Y qué hace Silicon Valley? Pues dice, o vendo mi posición de bonos o no tengo para entregarles la lana que me están pidiendo. ¿Cómo fue que toda esta gente se empezó a enterar de esa noticia? Porque el suceso pasó en menos de 10 horas. Exacto, fue un pánico, ¿no? Como un efecto dominó. Entonces, todas las startups empiezan a retirar su lana y Silicon Valley tiene que vender su posición de los bonos gubernamentales. Se lo vende a alguien más, ¿no? Así como tú vendes en la bolsa una posición de una acción en una empresa, y en este caso Silicon Valley tuvo que vender más de $1,800 millones de posición en bonos. Entonces, lo que era una pérdida virtual en el valor de un activo se convirtió en real cuando ya salen a vender esta posición para hacer frente a todos los depósitos. Y esa noticia, pues sale, obviamente, tiene que salir, obviamente, Sí. Y entonces ahí es el efecto dominó. Entonces yo tengo una cuenta en Silicon Valley, voy y saco mi lana. Claro, antes de que ya no puedan pagarte. Exacto. Entonces ese pánico fue lo que causó, pues obviamente, la quiebra. Además, y yéndonos un poquito para atrás, lo que hace el Banco Central y por qué los bonos valían menos de cuando el banco invirtió, cuando hay inflación,
cuando un país tiene inflación, el Banco Central normalmente sube las tasas de interés y esto hace que los bonos gubernamentales valgan menos. Entonces esa fue la razón por la cual la pérdida virtual en los bonos la tuvo Silicon Valley Bank, ¿no? Okay. Entonces las tres cosas puestas en una licuadora, pues es lo que hizo. Que incluso afectó a otros bancos, porque tengo entendido que hay varios bancos que están pasando por la misma situación o que también quebraron, ¿no? Pues es que muchos bancos, si no es que todos, invierten en bonos del gobierno de Estados Unidos. Entonces ahorita la incertidumbre y el miedo que hay es, donde yo tengo mi lana, ¿en qué la invirtió mi banco, no? Eso es ahorita lo que está sucediendo allá, o sea, hay mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha inestabilidad, porque pues, muchos bancos tienen una pérdida que no está contabilizada en sus estados financieros, todavía, porque todavía no salen a vender una posición de pérdida. Por otro lado, también Silicon Valley vendió su posición en los bonos y la pudo haber adquirido otro banco que haya dicho, ok, yo tengo que promediar mi inversión. Primero invertí a tal valor, ahora invierto a tal valor y promedio mi valor, ¿no? de mi activo. Ajá. Entonces, pues, ¿qué está haciendo mi banco para hacerle frente a este tema, ¿no? Ahora, también hay que hablar de lo que está haciendo la Fed y el Banco Central de Estados Unidos. El Banco Central y la Fed ya dijeron, incluso Biden, que todos los depósitos de los dos bancos están garantizados y es un estilo rescate, ¿no? Es como un rescate, pero no del todo, porque también mencionan que los ahorros de los contribuyentes van a estar ahí. Sí, pero ¿qué pasa? Que están garantizados. Te cuento, a ver, aquí pasa lo mismo. En México hay un seguro que protege los depósitos de todos nosotros, pues, hasta cierto límite. Aquí es el IPAB, ¿no? Okay. Allá también la Reserva garantiza hasta $250,000 cuando un banco quiebra. Pero ¿qué tienen las startups en sus cuentas de banco? No tienen 250,000, no. Tienen millones. Ajá. Y de hecho lo que empezaron a sacar fueron 42 mil millones de pesos, ¿no? Exacto. Eso fue lo que, de dólares. Eso fue lo que retiraron y por eso tuvo que retiraron los cuentavientes y por eso tuvo que vender su posición en bonos el banco. Entonces, lo que está haciendo ahorita, como parte de una política monetaria, que es lo que se hace, que hace el Banco Central y la Reserva, dice, ¿qué tengo que hacer para generar tranquilidad en todo el sector? Pues le digo a Pedro, para que me escuche Pablo, le digo a todo el mundo que sus depósitos y su lana está segura, que el Banco Central va a garantizar eso para que todo el resto del sector se tranquilice y para que no haya un pánico, ¿no? El efecto contagio que le llaman económico de que todo el mundo empiece a retirar su lana. A ver, sin decir nombres, si hoy todo México se pone de acuerdo y saca su lana del Banco X, el Banco X no tiene la liquidez para darle a todo el mundo su lana. No, pues ninguno, ¿no? Toda está invertida. Entonces, pues obviamente tiene que, el gobierno, el país tiene que tranquilizar a las instituciones y a la gente. Entonces, está haciendo algo que, o sea, en verdad la lana superior a los $250,000 no está garantizada. Pero la Reserva y el Banco Federal está diciendo que sí, que ellos van a hacer frente, obviamente van a vender los activos del banco para hacer frente a todo esto. Escucho muchas críticas de gente que no quiere que el banco sea rescatado, que dice, tienen que tomar la responsabilidad, es una empresa privada, ¿no? Que ellos mismos se hagan cargo. ¿Qué opinas de eso? No, los bancos son columna vertebral del sistema financiero de un banco, o sea, de un país, perdón. Y exacto, y tú decías ahorita que era el 16avo más grande, pues imagínate, ¿no? O sea, yo de hecho estoy a favor de que lo rescaten. Hoy en la mañana, Credit Suisse, el banco más importante de Suiza, anunció que pidió un préstamo al Banco Nacional Suizo por 50,000 millones de euros, porque también recibió muchos retiros, pero eso en parte eso está bien, o sea, que el banco, ayuda a tranquilizar, ¿no? Que el banco reestructure y pida una deuda porque está recibiendo muchos retiros, está bien. Yo leí por ahí dos cosas que me sorprendieron mucho de Silicon Valley Bank. Primero, el CFO también era parte del equipo financiero de Lehman Brothers, un banco que quebró en la crisis financiera hipotecaria en el 2008. Okay. Y también supe que estuvo vacante la posición de Chief Risk Officer, que es el que tiene que ver todos los riesgos.
Entonces, alguien indispensable para un banco, ¿no? Exacto. Entonces, si tú tienes 8 meses vacante esa posición y si tú no tienes a alguien que vea el riesgo de que las startups pudieran recurrir a su cash y no tienes eso garantizado para cuando eso pase, pues sí es parte de mala decisión del banco también, ¿no? No fue algo generalizado. Es un peligro que está ahí. Y más sobre todo en estos tiempos de crisis, ¿no? Que está la inflación, que se tiene que estar controlando con las tasas de interés y que pues eso afecta muchísimas cosas. Oye, ¿cómo afecta todo este tema a México y a otros países? Mucho. Para bien y para mal, lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a nosotros. Digamos que lo que pasa en Estados Unidos para mal a nosotros nos genera pulmonía y al mundo entero le da gripa, ¿no? Pero a todo afecta. Y es muy sencillo, no se necesita ser un genio. México tiene, pues los 4 ingresos más importantes que tiene México son turismo, remesas, exportación automotriz y petróleo. Okay. El turismo, ¿quiénes son los que más vienen? Todos dependemos de... Los gringos. Más del 60% del turismo es gringo. Okay. Las exportaciones automotrices, más del 40% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Ha bajado, antes era como del 70%, pero ahorita sigue siendo del 40%. Las remesas, bueno, sí, más del 90% vienen de Estados Unidos. Y el petróleo, igual, más del 50% lo exportamos a Estados Unidos para que ellos lo transformen en producto terminado y nos lo vendan. Entonces imagínate la dependencia que tenemos de Estados Unidos, ¿no? Entonces obviamente podrían bajar las remesas, podría bajar el turismo que viene de allá, podrían bajar las exportaciones automotrices y pues México tendría que ver otras alternativas para cubrir esas ventas, esos ingresos. Entonces nos puede afectar. Sí, solo sí, esto se expande, ¿no? Si esto lo logra controlar el gobierno, que creo que van por ahí, ¿sí? Pues no debería, pero si esto se expande y si empiezan a quebrar bancos más chiquitos, regionales, sí podría afectar. Que son los más vulnerables. ¿En México crees que esa subida de tasa que se está haciendo por Banxico genere el mismo efecto en los bancos? Porque igual los bancos de aquí invierten en bonos y tienen toda su lana en otros lugares, no la tienen líquida, ¿no? Lo que pasa es que los bancos en México, la mayoría no son bancos mexicanos. Son bancos españoles, gringos, asiáticos, con negocios en México. Entonces, sí podrían verse afectados, pero digamos que no al nivel de un banco regional en Estados Unidos, donde toda su operación está en esa región, como este caso de Silicon Valley, ¿no? El superpeso que tenemos ahorita, en parte, no es que nosotros estemos creciendo económicamente, obviamente es parte de un dólar debilitado, obviamente es parte de mayores remesas. Se están rompiendo récords mes a mes con las remesas, entonces cuando entran más dólares, pues hay más oferta y el dólar puede bajar, ¿no? Obviamente la inflación sube, el gobierno aumenta las tasas de interés para controlar la inflación. Entonces, digamos que no creo que vaya a ser o que pase lo mismo por estas razones. Más bien nos afectaría si eso se escala, si lo que está pasando allá se escala. Incertidumbre, miedo en los fondos de inversión, en los inversionistas, va a seguir un rato. Bueno, creo que hay 2 cosas importantes mencionar. Una, que el banco sí le pegó directamente al peso, el quiebre del banco le pegó directamente al peso mexicano porque estábamos en los 17 y ahorita ya estamos en los 19, amanecimos con los 19, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay un porcentaje grande que le afectó, ¿no? Otra cosa es que... Perdón que te interrumpa, eso es simplemente por incertidumbre, porque pues de un día para otro no hay muchos hechos que permitan. Es incertidumbre de una posible crisis financiera en Estados Unidos si se escala. Okay. Esa reacción, ese rebote de ese peso es eso, es pura incertidumbre. Viene otro ajuste de las tasas de interés, ¿no? Porque a pesar de que la inflación ha ido bajando en Estados Unidos, pues igual se tiene que ir ajustando. ¿Crees que la Fed siga subiendo esas tasas o que tomen esa decisión? Está bien complicado porque
si bien la desaceleración económica, el crecimiento de Estados Unidos ya se estaba recuperando a pesar de la inflación, el tema de las quiebras de estos bancos, por la cual tiene que seguir aumentando las tasas, tú no puedes aumentar las tasas si estás creciendo. Si estás creciendo quiere decir que puedes bajarlas. Entonces hay una pues, contradicción ahí, obviamente, en política monetaria que está bien complicada, no es algo que... Sí, o sea, porque ¿qué se va a hacer? Si suben las tasas de interés, afecta directamente la economía general, los bancos, el desempleo. Y si no la suben, aumenta la inflación. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué opciones tiene? Sí, Pues, sí, o sea, es complicado y ese es el rollo que tiene ahorita el gobierno de Estados Unidos, porque si bien una recesión en Estados Unidos es mucho más corta que post pandemia que en otros lados del mundo, obviamente, incluidos nosotros, pero si ellos ya estaban empezando a recuperar eso y ahora tienen esta falla sistemática, pues sí es algo, o sea, aparte digo, el y ya gobierno, vemos a los demócratas y a los republicanos diciendo, ¿no? Unas cosas, otros dicen otras, entonces... sí. De hecho, es un tema bastante político, porque si esto se le escapa de las manos a Biden, se queda Trump en el liderazgo, ¿no? Creo que para las próximas campañas Pues mira, es algo bastante, pues, importante, ¿no? Sí, sí, tiene impacto político. Luego, el gobierno de Estados Unidos a lo mejor puede respaldar la quiebra de estos bancos. Pero si la Fed sigue subiendo la inflación y todavía está la especulación y la gente empieza a asustarse y a sacar su dinero, pues no va a sostener todos los bancos. O sea, Sí. ¿crees que esto pueda generar una crisis como la de 2008? Híjole, no creo, porque fue algo muy específico de un banco con clientes muy específicos, regional, sí muy grande, que creció muchísimo durante 2-3 años. O sea, los aumentos en los depósitos que recibió de las startups a través de las inversiones fueron demasiado rápido, demasiados y demasiado rápido. O sea, el objetivo y el punto medular es que controlen o que el gobierno logre controlar ese pánico. Evidentemente no pueden rescatar a todos los bancos, es imposible, pero si logran controlar y logran garantizar a este banco, entonces van seguramente a controlar ese pánico, ¿no? Okay. No todos los bancos tienen en su mayoría a startups como clientes, ¿no? Hay bancos que tienen fondos o empresas o personas físicas pues que no requerirán su lana al mismo tiempo para poder operar como las startups lo requirieron. Entonces, claro, en este caso creo que la única opción es que el miedo arrase con todo y ahí sí toda la gente dice, no, prefiero por mi dinero antes de que este banco quiebre y me quede. Sí. Las últimas declaraciones de Biden fue, no se preocupen, su dinero está garantizado, ¿no? Entonces, obviamente genera tranquilidad en los demás bancos, en las demás empresas, ¿no? Más allá de que pues sí ya está controlado por el estado de California y bueno, la verdad es que confío en que lo resuelvan. No está siendo, no se ve que vaya a ser un efecto... Esperemos que sí, porque si no nos van a afectar directamente a nosotros. Pero bueno, creo que ya platicamos mucho de eso y no nos hemos presentado. Muchos de aquí, los que nos están viendo, ya te conocen porque eres el que siempre sale en webinars, eres el director financiero de Snowball y también el que spoilea todas las noticias, así que ya saben perfectamente quién eres. Y yo soy Mar Jaramillo, a mí no me conocen, generalmente salgo en algún video educativo, en TikTok, en Instagram de repente, pero pues estamos aquí para hablar de un tema bastante polémico y obviamente el invitado es Roy. ¿Por qué estamos nosotros sentados aquí en el podcast? Porque pues Gustavo y Vidal están de vacaciones, muy a gusto en Miami. Más a gusto de lo que deberían. Muy a gusto tomando el sol. Bueno, no te creas, no creo que fueron de trabajo, ¿verdad? Sí, fueron de trabajo, estamos, como ya saben algunos, abriendo operaciones en Estados Unidos, entonces fueron a ultimar detalles para arrancar. Qué gusto, ¿no? Nos hubiéramos ido nosotros a trabajar, ¿no? Bueno, entonces el tema de hoy va a ser el proceso de evaluación, que es un tema que muchos inversionistas tienen dudas, que mucha gente ha cuestionado, que cómo es que las empresas
llegan a salir en la plataforma, cuál es el proceso, si está muy bien evaluado, etcétera. Roy, para eso estás aquí hoy, para que nos expliques cuál es ese proceso de evaluación y qué tan riguroso es, qué es lo que evalúan. Platícanos. A ver, voy a tratar de separar un poco las cosas para que sea más claro aún. Digamos que el proceso desde que una empresa llega y a través de los distintos canales que ahorita les voy a platicar, hasta que una empresa es fondeada, todo ese proceso nosotros le llamamos proceso de evaluación, ¿ok? Uh-huh. ¿Qué es el proceso de evaluación? Pues lo que hacemos es analizar si desde el punto de vista legal, financiero, comercial, hace sentido, es viable un fondeo o no. ¿Okay? Dentro de todo este proceso de evaluación obviamente hay una estructuración. Snowball hace una estructuración del financiamiento colectivo, hace una propuesta al solicitante y hace una evaluación de la empresa. Entonces no es lo mismo una evaluación, que es parte del proceso, que el proceso de evaluación completo, ¿no? Okay. Entonces el proceso de evaluación consta de diferentes etapas. Hay una etapa en la que se hace un primer contacto, en donde determinamos si la empresa es posible que reciba un fondeo o no. No tanto viable, sino posible. Es decir, que tenga un acta constitutiva, que esté constituida la empresa, que tenga una cuenta bancaria, que tenga una presentación del modelo de negocio y que tenga ciertos documentos que lo hacen posible recibir lana a través del financiamiento colectivo. Okay. ¿Qué porcentaje de empresas pasan? O sea, que pasen por todo este proceso y se queden en la plataforma, y qué otras empresas dices, pues no, por más no pasaron el proceso de evaluación. Yo creo que entre un 10 y un 15% de las que llegan finalmente se fondean. Ok, 1 de cada 10, más o menos. Entre 1 y 2 de cada 10. Normalmente no cerramos puertas. Normalmente lo que tratamos de hacer con las empresas que no cumplen, primero, si no cumplen algún requisito, pues obviamente las tratamos de guiar para que lo cumplan, ¿no? Para que lo tengan. Y si no cumplen algún tema ya de viabilidad, no solamente de posibilidad, sino de viabilidad, pues las mantenemos ahí en el tintero y les damos un seguimiento para ver cómo va madurando el modelo de negocio, ¿no? A nosotros nos interesa mucho, ya una vez que pasan a la segunda etapa, no solamente de que es posible evaluarlas, sino ya al due diligence, a la viabilidad, a determinar la viabilidad desde el punto de vista legal, financiero y comercial, básicamente. Ahí, si alguno no tiene, para nosotros es muy importante que tengan un diferenciador. Si tienen un diferenciador en su producto, en su servicio, en su proceso, ¿no? Okay. Es muy importante. Si no, por ejemplo, si vemos que una empresa no lo tiene, lo que hacemos es pues, mantenerla ahí, darle seguimiento y ver cómo madura el modelo de negocio o cómo genera este diferenciador, ¿no? Si de repente vemos que la empresa pues quiere abarcar mucho y no tiene enfocado su modelo de negocio, pues medio asesoramos para que si lo consigue, pues obviamente sea viable un fondeo a través de Snowball, ¿no? Entonces esta segunda etapa es la de viabilidad, en donde el equipo legal, el equipo comercial y el equipo financiero, cada quien por su lado, hace un due diligence. Una empresa puede ser viable financieramente, puede tener un modelo de negocio muy interesante, puede estar en un mercado muy grande, puede ser muy escalable, pero si legalmente tiene demandas, tanto la empresa, la persona moral, como los accionistas, pues no es viable legalmente, ¿okay? Puede ser viable financieramente, comercialmente y no legalmente. Puede ser viable legalmente, comercialmente y no financieramente. ¿Cuáles son los requisitos indispensables para que esta empresa sea viable? Son unos checklists un poco largos. Bueno, danos los más importantes si quieres. Pero a ver, evidentemente resumiendo un poquito la parte legal, pues que no tenga incidencias legales, o sea, sí se hace un análisis, no es ningún delito ni es un impedimento tener alguna demanda, pero hay que ver si está controlada, por ejemplo, hay que ver cuáles son los riesgos de que la demanda avance y qué tipo de demanda es, ¿no? Uh-huh. Si es una demanda mercantil, judicial, penal, y bueno, ya no me voy a tener en ese punto porque no soy experto, no soy el
legal. experto legal, ¿no? En el tema comercial, pues que el producto sea noble, que el producto sea distinto, Rentable. que tenga algún diferenciador, que sea rentable, que se mueva en un mercado suficientemente grande, que pueda tener la empresa con ese mismo producto, crear distintas líneas de negocio, ¿no? Que pueda ser B2B, que pueda ser B2C, que pueda tener distintos puntos de venta, online o físicos, ¿no? Eso puede ser el tema comercial, que tenga obviamente tema de página de internet, redes sociales, que estén bien Presencia. manejadas, ¿no? Eso es ya indispensable. Si hoy tú tienes un negocio y no tienes una página de internet, estás perdido, ¿no? No existes. Exacto. Y luego financieramente, pues obviamente rentabilidad, crecimiento, que puedas tener buenas maneras de monetizar en el futuro lo que tienes hoy, tus activos tangibles, tus activos intangibles, el management, la gente de dirección que veamos que pueda ser capaz de tomar buenas decisiones. Entonces, todo eso hace de una viabilidad financiera. Y dentro del proceso de viabilidad financiera, nosotros estructuramos y evaluamos a la empresa. Y entonces el proceso de evaluación está dentro de todo el proceso de evaluación. ¿Qué es lo que consideran ustedes para el proceso de evaluación? O sea, ¿qué activos tangibles e intangibles consideran? Consideramos primero la entrada y la salida. ¿Cómo se va a entrar? Bueno, a través de Snowball solamente se entra a través de la adquisición de acciones, ¿no? Sí. Hay otro tipo de inversiones que se entra de otra manera. ¿Y cuál es la salida? La salida es, la empresa puede dar rendimientos anuales, mensuales o no, va a salir a mercado secundario o no. Hay ejemplos en los que no han salido a mercado secundario empresas por distintas razones. Voy a decir un ejemplo, Monific, fondeamos una empresa a otra fintech. Esta fintech, para poder salir a mercado secundario, que es una salida de la inversión, pues tenía que pedirle autorización a la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, hasta que no tenga esa autorización, no va a poder salir al mercado secundario. Entonces, analizamos la entrada y la salida. Con razón, ¿no? Porque he visto muchos comentarios de que está gente que ha estado buscando a Monific en el mercado secundario y pues no está. Esa condición de esta empresa en específico está en la asamblea, está en las condiciones de la acción. Hasta que no tengan esa autorización, ese visto bueno, todas las instituciones financieras de financiamiento colectivo, están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, el hecho de que una acción se venda o se compre a través de un mercado secundario de otra fintech, pues tiene que autorizarla la comisión. Hasta que eso no esté, no va a poder salir a mercado secundario. Lo último que sabemos es que a mediados de enero se publicó la autorización de Monific y están en ese proceso, ¿no? Entonces, hay que analizar la entrada y la salida. En este caso, pues las posibles salidas, ¿no? Analizamos obviamente la rentabilidad, la solvencia, la liquidez de la empresa, hacemos proyecciones, estimamos proyecciones y estresamos proyecciones, es decir, lo que la empresa tiene hoy, cómo lo va a monetizar en el futuro y qué tan a futuro. Por supuesto que tomamos en cuenta activos tangibles, activo fijo, inventario, maquinaria, propiedades. Que aquí es donde tú consideras que se da una reevaluación una vez que ya la empresa está en la plataforma, o cómo sucede ese proceso. La reevaluación de una empresa, una reevaluación la puedes hacer, o un análisis de valor de una empresa la puedes hacer en cualquier momento que consideres necesario para la operación o para una operación que pueda tener la empresa. Si una empresa se va a vender, si una empresa se va a fusionar con otra, si una empresa va a ser adquirida por otra, si una empresa va a recibir capitalización, todos esos momentos son idóneos de hecho necesitas hacer una evaluación o en este caso una reevaluación. Entonces, cuando la empresa se capitaliza e invierte en activo fijo, por ejemplo, pues ya la empresa vale más. Invirtió en sí misma, compró activo fijo y lo tiene ahí en su planta, ¿no? A lo mejor no es un rendimiento líquido, pero es un rendimiento en el valor de la acción que se tiene en ese momento, ¿no? Entonces, obviamente, consideramos los activos fijos, consideramos la inversión, el CAPEX que puede hacer la empresa para que sí misma valga más. Obviamente, consideramos y evaluamos también a través de métodos comparables. Si yo tengo, por ejemplo, una empresa como Sinestar que se dedica al entretenimiento, pues yo evalúo otras empresas similares que se dedican al entretenimiento,
que busca o que el target de cliente es el mismo, no lo voy a comparar con Cinépolis ni Cinemex, porque no es lo mismo, lo voy a comparar con empresas de su tamaño que se dediquen al entretenimiento. Entonces veo cómo les está yendo a ellas, cómo están recuperándose del tema post pandemia, y entonces hacemos valuaciones comparables. Y normalmente hacemos distintas valuaciones y tenemos distintos modelos matemáticos para aplicarlas dependiendo del giro de la empresa. No es lo mismo evaluar a una comercializadora de jitomate que compra y vende jitomate y le da la vuelta al dinero cada 2 días, a una empresa que arma o construye robots para las armadoras automotrices, que se puede tardar 3, 4, 5 o hasta 6 meses en darle la vuelta al dinero, en cotizar, desarrollar, vender, instalar y cobrar, ¿no? Entonces no es lo mismo el ciclo operativo de una empresa o de otra. Hay que considerar eso también. Hay que evaluar cómo van a ser rentables y en cuánto tiempo, ¿no? Entonces así se determina, y luego viene el paso de la muerte, que es determinar el rendimiento o estimar el rendimiento, okay. ¿no? Sí, justo era lo que te iba a preguntar, ¿de qué depende el rendimiento? Bueno, me comentabas hace rato que son 3 tipos de rendimientos, ¿de qué depende todo eso? Y menciónanos también para que escuchen cuáles son esos rendimientos. Los 3 tipos de rendimientos son el rendimiento líquido, adelantado o no adelantado, que la empresa puede darle al inversionista por la rentabilidad del negocio. Lo que nosotros hacemos es estimar los siguientes 12 meses muy puntual, muy al específico de lo que puede suceder en los siguientes 12 meses y estimamos la rentabilidad del negocio. Entonces la rentabilidad del negocio la comparamos con el porcentaje de participación que al final los inversionistas a través de Snowball pueden tener dependiendo del monto que se levante, ¿no? Si la empresa va por 10 millones, por ejemplo, y o se van a emitir el 20% nuevas acciones, pero al final solamente se levantaron 5 millones, entonces quiere decir que el porcentaje al final que tienen los inversionistas a través de Snowball es del 10%. Estimamos obviamente todo comparando lo que se levante con lo que puede ser rentable la empresa. De esta manera vemos lo que puede ser rentable la empresa y lo que puede de manera adelantada adelantarle de manera mensual sobre un rendimiento anual. Ese es el rendimiento líquido por el pago adelantado o no adelantado. Hay empresas que pagan de manera anual no adelantada y hay empresas que pagan de manera mensual o trimestral adelantada en un esquema parecido al PTU. El PTU es un reparto de utilidades adelantado que las empresas da a sus empleados. En este caso es a los socios. Sí, ¿Okay? Que generalmente esto se hace anualmente. Esto se hace anualmente, o sea, es un rendimiento anualizado, pero que se puede entregar o anual, o trimestral, o mensual, o dependiendo del ciclo operativo de la empresa. Hablabas hace rato de Viaja Click, ¿no? Y obviamente también va muy etiquetado a la temporalidad que tengan estas empresas. Una agencia de viajes como Viaja Click, pues ¿en qué épocas del año vende más? Fin de año, verano y Semana Santa. Entonces, evidentemente, la entrega de rendimientos, si es que se hace de manera adelantada, va muy relacionada con el momento en el que más flujo tiene esta empresa, ¿no? Que son después de las temporadas altas de vacaciones, ¿no? En México al menos. Entonces, ese rendimiento es uno, el rendimiento adelantado líquido que puedan entregar las empresas en base a sus resultados. El otro rendimiento es un rendimiento más virtual, que no haces líquido hasta que no vendes tu posición a través del mercado secundario o no vendes tu posición. Que depende de la revaluación. Que depende de la revaluación, exactamente. Entonces, si se compra una ODI de una empresa en 100 pesos en el año X, pues en el año Y, ¿cuánto vale esa empresa o la ODI de esa empresa? Puede valer 140 o puede valer 80, ¿no? Si vale 140, pues tienes un rendimiento del 40% con respecto al valor al que compraste, ¿okay? Eso de repente cuesta un poquito más de trabajo que la gente le dé el valor porque no es algo líquido, no es algo tangible, es un valor virtual que tú puedes hacer líquido hasta que vendas tu acción o tu ODI en el mercado secundario o que se la vendas a la empresa que te a través una recompra, de una oferta de recompra, ¿no? Entonces nosotros tenemos como objetivo muy claro seguir desarrollando mucho el mercado secundario para que sea más líquido, para que haya pues más transacciones y para que
la salida no solamente sea una salida de emergencia, sino pueda ser una salida un poco más en el corto plazo, ¿no? Pero es justamente, pues se necesita lana e inversión para terminar de desarrollarlo y tenerlo como todos quisiéramos tenerlo, ¿no? Y el otro rendimiento son los rendimientos que llamamos bonos, o también hay otro tipo de rendimientos pues que la gente de repente no considera, que son los descuentos que las empresas dan a sus socios por el simple hecho de ser socios. Ok, ViajaClick da un descuento por viajar, ¿no? ViajaClick da un descuento por viajar, Moorspa da un descuento a los clientes en el consumo de sus productos, ¿no? Entonces, de repente ese no lo consideran tanto, como que lo crean una obligación, ¿no? ¿Qué me va? Realmente no, también es parte de... Exacto, entonces ese descuento, si tú vas a Moorspa, eres socia de Moorspa, vas y te haces un tratamiento facial y te costó 1,500 pesos, no tengo ni idea cuánto cuesta un tratamiento facial, pero bueno, si te costó 1,500 pesos y te dieron el 10% de descuento, pues ya te costó 150 pesos menos, ¿no? Entonces, hay que considerarlo eso también una especie de rendimiento para cuando hagan sus inversiones, ¿no? O si alguien invierte y la esposa, la novia, la hermana, la amiga va y consume, pues también puede recibir ese descuento. Los descuentos de las empresas son no solamente para los tenedores de la acción, son normalmente para familiares y amigos que también pueden ejercerlo. Y hay que aclarar que dentro de todos estos rendimientos, pues nada son obligación. O sea, la empresa no tiene la obligación de darte un rendimiento mensual, de una reevaluación positiva, ni nada de eso. O sea... Exacto, la obligación es siempre que generes un flujo suficiente, hay que entregarlo. Esa es la obligación. Si la empresa lo genera, es la obligación de entregarlo, ¿no? Porque los derechos económicos preferentes así lo determinan en la acción, ¿no? Pero exactamente, primero, pues nadie tiene una bola de cristal, y segundo, si la empresa no genera, pues no va a poder entregarlo, ¿no? Ahora, una cosa es que la empresa no genere el rendimiento líquido, y una cosa completamente diferente es que la empresa no valga más en el valor de la acción o de la empresa, más allá de que entregue o no el rendimiento físico, el rendimiento líquido. Imagínate una empresa, por ejemplo, Planeta Listo. Planeta Listo, antes del fondeo era, perdón la expresión, pero era un changarrito con 2 máquinas. Hoy Planeta Listo es una planta, muchas plantas que no fondeadas a través de Snowball, pero mucha empresa de innovación, de producción, quisiera tener la planta que hoy tiene Planeta Listo, por ejemplo. Entonces, si Planeta Listo tuviera algún tema de flujo hipotéticamente, que no pudiera entregar un rendimiento líquido, el rendimiento en el valor de la acción es cuestión de ir a ver la planta y de ver la maquinaria que tiene instalada y la capacitación que tiene, la capacidad que tiene instalada de producción, los inventarios que tiene, para decir esta empresa vale más. No necesito un experto financiero o un valuador que me diga que la empresa vale más a antes, ¿no? Y hay algo importante que tenemos que ver, y que era lo que platicábamos hace rato, que pues en estos momentos de crisis la liquidez es lo más importante y lo que muchas empresas tienen que sacrificar por lo mismo, ¿no? Exacto. A ver, hoy el dinero cuesta más, ¿no? El dinero cuesta más, entonces el que una empresa sea más líquida que otra sí es algo que hoy puede pesar más en una evaluación que a lo mejor antes. Hoy permanecer líquido para hacer frente a una crisis puede tener más peso que antes, ¿no? Ahora, pues, ¿qué pasa en las empresas cuando entregan este rendimiento adelantado? Van perdiendo cierta liquidez que le van entregando de manera preferente a los socios antes de ponerla en reinversión en la misma empresa. Entonces, hay que considerar eso también dentro del panorama de la inversión y del retorno del rendimiento, ¿no? Si bien es una obligación, siempre que lo generen, entregarlo, hay veces que hay que tener la foto completa de qué implica que lo generen y qué implica que lo entreguen. ¿Cuál es el costo-beneficio o costo de oportunidad si en esta ocasión sacrificaron el rendimiento? Exactamente. ¿Verdad? Veo que muchos inversionistas hacen preguntas sobre eso. ¿Cómo se determina el riesgo de cada empresa? Ya ves que en cada empresa viene que riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo.
Bueno, hay que partir de que la inversión en capital de riesgo, es decir, en empresas, ya es un riesgo alto. O sea, no es invertir en CETES, que es un riesgo bajo. Entonces, partir de que ya invertir en empresas es alto, sobre todo en Latinoamérica, 2 de cada 10 empresas son exitosas, pymes, ¿no? El resto no llega a los 5 años. Entonces, entendiendo eso, hay que entender que ya todas son de riesgo alto. Ahora, dentro del riesgo alto, nosotros manejamos un scorecard que te va a decir si dentro de ese alto es alto bajo, alto medio o alto alto. ¿Okay? Pero partiendo de que ya toda la inversión de capital de riesgo es alto. Exacto. Entonces, ¿qué determina el riesgo? Geográficamente, que el equipo pueda ser más vulnerable o menos vulnerable en la toma de decisiones, la capacidad que nosotros veamos en ellos, la liquidez que puedan tener en el corto plazo por inventarios, por activos, tanto intangibles como tangibles. Todo eso es considerado dentro del riesgo. No es el mismo riesgo, por ejemplo, Plastic to Energy en Cancún, tiene un riesgo, digamos, por localización geográfica de un huracán, y no es lo mismo Planeta Listo en Morelos, que tienen un riesgo geográfico por algún temblor, ¿no? O sea, no es lo mismo, son riesgos no solamente, obviamente, geográficos, de toma de decisiones, de que el producto pueda ser en el tiempo o pueda ser un producto que no pueda con las innovaciones. Por ejemplo, muy sonado lo que pasó con la fotografía, ¿no? La fotografía, la impresión de fotos, ¿no? Desapareció, entonces era un producto que lo sustituyó otro y pues ya quedó en el olvido. Exacto, ¿no? Quedó en el olvido. Entonces también hay que ver ese producto si tiene una vida continua o tiene que estarse reinventando, son riesgos ¿no? Y luego riesgos operativos, la seguridad, obviamente en México, no es lo mismo estar en Michoacán y tener tu empresa en Michoacán, en Guadalajara, que en Chihuahua o en Tijuana, ¿no? Entonces todos esos riesgos son parte de... que menciona Chihuahua aquí, que es muy peligroso conmigo, porque si no ya salen a defender Gustavo y Vidal que Chihuahua no lo toques. Todos los estados de México tienen distintos riesgos en seguridad, ¿no? Pero sí, todos esos riesgos, riesgo de industria, el tema de la guerra impactó mucho a la industria, por ejemplo, automotriz, ¿no? No se vendían chips. Entonces, si no se vendían chips, pues no se vendían coches. Y si no se vendían coches, pues entonces las armadoras de coches pues no trabajaban o no tenían cobranza. Entonces eso, por ejemplo, llegó a afectar a Coteos. Coteos dejó de cobrar ciertas cuentas de los productos que les vende a las armadoras, pues por un impacto que está lejísimos, pero que al fin de cuentas llega, ¿no? Y es que al fin de cuentas todas las empresas tienen cierta vulnerabilidad a temas externos, que ni siquiera dependen de la empresa, ¿no? Claro, ahorita el tema del dólar, por ejemplo, todas las empresas que exportan, pues tuvieron una pérdida por tipo de cambio de noviembre a enero. Hay empresas que hicieron coberturas, hay empresas que adelantaron pagos y que a lo mejor se cubrieron de manera natural, pero es un tema macroeconómico que afecta, no es un tema externo, como dices, que afecta o que puede afectar el flujo de empresas de pymes en México, ¿no? Entonces, todos esos riesgos se toman en cuenta para definir si es un riesgo alto-bajo, alto-medio o alto-alto, repito, dentro de ya la consideración de que el capital de riesgo es un riesgo alto, ¿no? Yo creo que es un instrumento que se tiene que tener en un portafolio de inversión, pero que tiene que estar alrededor del 10, 15, 20% de tus inversiones, ¿no? Evidentemente no deberíamos tener todas nuestras inversiones en un riesgo alto. No, y no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Como diría mi abuelita. Y bueno, ya hablamos de todo el proceso de evaluación. ¿Cómo pueden participar todas estas empresas o emprendedores que están viendo este video para poder pasar por ese proceso o para poder participar y fondeárseles, ¿no? Tenemos varios canales para hacer un primer contacto. Si se me va alguno, pues igual me disculpo, pero a través de correo electrónico, a través de la plataforma, simplemente subiendo toda la información a la plataforma. Está también el WhatsApp, el teléfono, todas las redes sociales a través de las cuales pueden llegar a nosotros de manera personal o con el equipo de atención a clientes, se consolidan y se reciben en ese primer contacto. ¿Qué es lo que tienen que tener para ser fondeados a través de Snowball? Antes de entrar en un tema de viabilidad,
tienen que ser una empresa constituida, o sea, tienen que tener acta constituida. No podemos fondear personas físicas, entonces tienen que estar constituidos. Obviamente tienen que tener una cuenta bancaria, no podemos fondear en efectivo, se tiene que hacer a través de una cuenta bancaria, entonces esos dos son clave. Hay que tener la fiel de los representantes legales actualizada, porque como saben, todas las acciones se firman de manera digital, todo se digitaliza, se hace una asamblea de ampliación de capital y se digitaliza. Entonces, si la empresa no tiene la fiel actualizada, no puede firmar las acciones, no se puede fondear. Y obviamente dos cosas que son un poquito más subjetivas, pero hay que tener un modelo de negocio, hay que tener un business plan, ¿no? En una presentación, hay que tener un pitch y hay que tener un modelo financiero. Si eres una empresa que tiene ya varios años operando, pues obviamente estados financieros históricos y proyecciones, tu modelo financiero, ¿no? Y si eres una startup que tiene poco historial o nulo historial, pues obviamente tiene que tener un modelo financiero aún más robusto, con todas las suposiciones que debe de considerar para poder monetizar lo que está desarrollando o lo que desarrolló. Si tiene esas 5 o 6 cosas, son posibles de fondearse a través de Snowball, después de pasar obviamente el proceso de due diligence y de viabilidad, ¿no? Las voy a repetir, ¿te late? Va. Estados financieros, algún tipo de información financiera, estados financieros históricos o modelo financiero, un business plan o una presentación del modelo de negocio, acta constitutiva, no podemos fondear personas físicas, tienen que ser empresas constituidas con la fiel del representante legal actualizada, y una cuenta bancaria para recibir el fondeo. Okay, a partir de ahí, pues ya quién sabe, pero con eso ya les permite avanzar una etapa. Tienen acceso al proceso de evaluación, ¿no? Exacto. No, pues muchas gracias, Roy, por tomarte el tiempo de venir a este podcast. Si tienen cualquier duda, si quieren hacer algún comentario, déjenlo en los comentarios en nuestro canal de YouTube, snowball.mx, ahí nosotros leemos todo. Y pues queremos que también nos digan los temas que quieren que salgan en otros videos para que nosotros podamos hacerlo para ustedes. Muchas gracias, ojalá nos inviten más seguido. Claro, tenemos muchas dudas. Pero el punto justamente es que se animen a poner las dudas para poderles pues, cubrir esa necesidad, ¿no? De dudas. De repente son temas muy generales y estaría muy bien si esta plática la pudiéramos ir desmenuzando, claro, en las dudas más específicas que vayan teniendo, ¿no? Hay gente que de repente tiene más duda de los activos intangibles específicos o de cómo son los procesos o los métodos matemáticos de evaluación, porque una cosa es lo subjetivo y otra es lo que, pues no hay más, 2 más 2 son 4, ¿no? Aunque sí les digo que una evaluación no es una ciencia, ¿no? Nos ha tocado evaluar empresas y una semana hay una evaluación y a la otra semana hay otra evaluación. O sea, no es una ciencia, no es 2 más 2 es 4, es un arte. Es un arte y aparte, pues incluso muchos fondos diferentes tienen sus propios sistemas de evaluación. Snowball tiene sus propios sistemas de evaluación, entonces creo que pues también está muy... definitivamente, la tesis, le llaman la tesis de inversión y la metodología de evaluación es distinta en todos los lados, todos los fondos, en todas las instituciones de financiamiento colectivo, todos los inversionistas tienen sus métodos distintos, ¿no? Y es tan fácil como, pues, cómo evalúas tu coche si lo quieres vender, ¿no? Pues sí. Ahí está el libro azul, el negro, el blanco, el rosa, ¿no? Y luego, pues obviamente, lo que cada uno cree que vale su activo. Entonces también depende... No, y el valor sentimental. El valor sentimental, exactamente. Si yo amo, ¿no?, mi mi coche, pues lo voy a querer vender. Lo quieres vender. Y así son los emprendedores, de hecho. Pues tienen un cordón umbilical con su empresa muy fuerte y de repente les cuesta trabajo entender que su empresa a lo mejor no vale lo que vale, lo que pretenden que vale. Entonces también tienes que entender de qué lado del escritorio estás cuando evalúas una empresa. Si estás del lado que pretende vender la empresa, o si estás del lado que pretende comprar la empresa, en este caso el emisor y el inversionista, o si estás en medio para tratar de hacer una evaluación lo más justa y que no tenga ninguna desviación, ¿no? Pues es todo un tema, Roy. Muchas gracias por acompañarnos y no olviden escucharnos en Snowball Talks en Spotify y vernos en YouTube como es snowball.mx. Gracias.